Hola, en este video les voy a hablar de la capa de transporte, la capa 4 del modelo OSI. Imaginemos la capa de transporte como un barco que lleva una orden con muchos paquetes y cuya función es establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y permitir el intercambio de información entre ellas. Dentro de las funciones de la capa de transporte encontramos preservar y rastrear las conversaciones, segmentar la información y después unirla e identificar las distintas aplicaciones que necesitan enviar información. Dentro de las ventajas que obtenemos con la capa de transporte es la conversación multiplexing. El envío de mucha información en la red podría causar que se consuma todo el ancho de banda. Para evitar eso, la comunicación multiplexing segmenta la información en pequeños pedazos, la envía y después la vuelve a unir gracias a un identificador que asigna a cada segmento, y de esta manera se puede aprovechar más el ancho de banda. La segmentación permite la conversación multiplexing y así varias aplicaciones pueden usar la red al mismo tiempo. Además, la segmentación facilita el transporte de la información hacia las diferentes capas y checa los errores cuando se está transmitiendo la información. La capa de transporte es la encargada de la confiabilidad de las conversaciones. Cada aplicación tiene distintos requerimientos de confiabilidad. Existen dos protocolos en la capa de transporte: TCP, que se le considera más confiable, y UDP, que se le considera no confiable. Dentro de TCP encontramos que hay numeración y rastreo, notificación de recepción y retransmisión de información. Aquí podemos ver un ejemplo de un cliente tratando de mandar información a un servidor FTP. El cliente manda la información y la capa de transporte la divide en 6 pequeños segmentos. Primero se mandan 3 segmentos al servidor. Una vez que estos 3 segmentos llegan al servidor, el servidor regresa un mensaje de recepción y así la capa de transporte procederá mandando los 3 que restan. Una vez que el cliente recibe el mensaje de recepción, reenvía, o más bien envía, los paquetes hacia el servidor. Los segmentos no son recibidos por el servidor, entonces el mensaje de recepción no es enviado por parte del servidor. La capa de transporte lo identifica y reenvía la información para que ésta no se pierda. Una vez que la información llega al servidor, este manda un mensaje de recepción y así la sesión termina. Dentro de UDP encontramos que hay envío rápido, reducción de overhead y no tiene notificación de recepción. Aquí volvemos un ejemplo de un cliente tratando de enviar un archivo a un servidor TFTP utilizando UDP. Él lo envía y el UDP lo segmenta en 6 pequeños segmentos. Una vez que llegan los segmentos al servidor, no hay ningún mensaje de recepción, por lo cual si se perdió algún paquete, no se sabrá. Dependiendo de la aplicación, se elige el protocolo de transporte adecuado. Dentro de TCP podemos encontrar las aplicaciones SMTP POP, que se usan para el mail, y HTTP, que lo usamos regularmente para navegar por la web. Dentro de UDP podemos encontrar las aplicaciones de telefonía y streaming, las cuales necesitan un envío rápido de información, sin embargo no necesitan que toda la información llegue. Las características de TCP es que establece una sesión con la cual asegura que la información llegue a su destino. Además, una vez que llegan todos los segmentos a su destino, estos se reacomodan para que no haya pérdida de información. Y tiene un control de flujo para que los segmentos no colapsen en el camino. Dentro del encabezado TCP podemos encontrar el puerto de origen y destino, el cual identifica la aplicación. El número de secuencia, que es el número de mensaje dentro de una sesión. El número de confirmación, la longitud de la cabecera y el checksum, que se utiliza para la identificación de errores, entre otros.
Dentro del protocolo UDP no hay un orden en la reconstrucción de la información. Además, es una entrega no confiable. No hay control de flujo y está orientado a la no conexión. Es decir, no hay una sesión establecida. Dentro del encabezado UDP podemos encontrar el puerto de origen y destino, el cual nos ayuda a identificar la aplicación, la longitud de la cabecera y el checksum, que sirve para identificar errores. Dentro de la capa de transporte existen los números de puerto, los cuales, como ya mencionamos, ayudan a identificar las diferentes aplicaciones. La capa de transporte es capaz de manejar múltiples conversaciones a la vez. Aquí podemos ver las diferentes aplicaciones, como puede ser el mail, que tiene el puerto 110, el HTTP el 80 y la mensajería instantánea, que tiene el puerto 531. Dentro de los puertos existe una clasificación, la cual es asignada y regulada por la IANA, la cual es una organización que además regula las direcciones IP. Podemos encontrar tres tipos de puertos: los puertos bien conocidos, que son reservados para las aplicaciones y servicios; los puertos registrados, que son asignados para usuarios de procesos o aplicaciones; y los puertos dinámicos o privados, que son asignados a los clientes cuando requieren iniciar una conexión. Podemos ver aquí el proceso de comunicación TCP, el cual utiliza el puerto destino, el puerto identificador de la aplicación que se va a utilizar, y el puerto fuente es el puerto dinámico privado que se calcula aleatoriamente en el momento. Y cuando el servidor o la aplicación responde, los puertos se invierten. TCP utiliza un protocolo que se llama Three-Way Handshake para poder establecer una conexión confiable. Aquí podemos ver el funcionamiento, donde primero el cliente manda un número de sincronización hacia el servidor, el cual lo recibe y regresa un número de recepción y su número de sincronización hacia el cliente. El cliente lo recibe y regresa un número de recepción hacia el servidor. Y una vez que pasa esto, se establece la conexión. Ahora podemos ver aquí el proceso de comunicación UDP, el cual funciona igual que el TCP. El puerto destino es aquel de la aplicación que se va a utilizar, y el puerto fuente se calcula aleatoriamente en el momento, y cuando responde la aplicación, los puertos se invierten para poder establecer la comunicación. Como vimos, el protocolo TCP nos ayuda a que la información llegue confiablemente. Esto es, cuando los segmentos son partidos, se van por diferentes caminos, lo cual hace que los segmentos lleguen en diferente orden, pero una vez que llegan, TCP los reorganiza, a diferencia de UDP, que conforme van llegando los va pegando y no hay un reorden no son reordenados y se puede perder información. Así como vimos, TCP manda los segmentos, y una vez que llegan al puerto destino, este manda un mensaje de recepción. Si este no es reenviado, el segmento se reenvía de nuevo para que no haya pérdida de información. Y con esto terminamos. Muchas gracias.